Compartes contenido de manera regular en tus redes sociales y animas a tus seguidores a que visiten tu web, se suscriban, pero nada de esto ocurre. Ni más suscriptores, ni más ventas. Tu web es tu casa, es el lugar donde vas a convertir personas anónimas en suscriptores y también clientes. Y para ello es muy importante los hagas sentir cómodos. Tienes que pensar cómo vas a decorar tu casa y cómo vas a distribuir los elementos. La mayoría piensa, aquí pongo la cabecera, aquí una foto, aquí el texto, pero esto no va así. Cada elemento debe tener una razón estratégica de existencia. Es decir, cada clic que haga el usuario debe responder a una ruta que debe realizar, que debes seguir en este caso. Y eso es lo que quiero enseñarte hoy para que tu trabajo en redes sociales no caiga en un agujero roto. Hola, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo por aquí, me llamo Isabel y desde este canal quiero ayudarte a ti a que comiences y hagas crecer tu negocio online vendiendo infoproductos gracias a tu talento. Todo ello con el objetivo de que generes más ingresos pasivos y también tengas más tiempo libre. Así que si esta es una temática que te interesa, considera suscribirte a este canal. La página de inicio es la más importante de tu web. Debe convertirse en la guía para la otra persona que va a visitar tu página por primera vez. A ellos, desgraciadamente, no les interesas tú, sino que tienes tú para ellos. Todos, cuando aterrizamos por primera vez en una página, nos realizamos 3 preguntas. ¿Qué puedes ofrecerme? ¿Por qué debería dedicarte más tiempo? ¿Eres de confianza? Y piensa además que solamente tienes 3 segundos para convencerlo, así que aquí rápido. En primer lugar, tienes que tener muy claro quién es tu público objetivo. Imagínate que Zara se pusiera a crear ropa sin saber a quién le va a vender, quién es el consumidor en este caso final. O imagínate, por ejemplo, que yo en este canal creara el contenido pues que me diera la gana, que básicamente es lo que hago. Pero no te tuviera en este caso a ti en cuenta. Pues bueno, si no te tuviera en cuenta o no supiera cuáles son tus necesidades o qué es lo que tú necesitas o quieres conseguir, pues este canal sería un absoluto fracaso. En segundo lugar, tienes que tener claro cuáles son tus objetivos. Cuando ya tengas claro quién es tu público objetivo y cómo puedes ayudarle, tienes que comenzar a planificar tus objetivos. O lo que es lo mismo, ¿qué es lo que quieres que la otra persona realice? ¿Qué acción quieres que realice en el momento que llega a tu página? Además, tienes que pensar que los objetivos no siempre son estáticos, es decir, evolucionan con el tiempo. Ahora, por ejemplo, puedes querer aumentar tu lista de suscriptores, pero dentro de un tiempo lo que te interesa es promocionar un nuevo reto o vender un producto digital, etc. Así que con estos datos ya sí que podemos comenzar a estructurar nuestra web. En primer lugar, podemos poner en la parte superior un menú muy sencillo y claro con las páginas más importantes de nuestra web. Justamente debajo del menú vamos a poner la introducción en la llamada zona Above Default. Esta es la zona visible de tu página web que tu usuario va a ver sin necesidad de hacer scroll y que tiene que captar su atención. Debes captar su atención con un título resaltado y que comunique el beneficio que ofreces, cuál es tu propuesta de valor, qué ofreces y qué problema solucionas. Y todo ello acompañado de una llamada a la acción que idealmente debería ser el formulario de suscripción, pero también podría ser reserva una sesión conmigo o lo que tú necesites. Y todo este conjunto, todo lo que te estoy explicando que debe estar en la zona Above Default, debe estar acompañado con una imagen que represente lo que tú haces. Justo debajo de esta zona de presentación que acabamos de explicar pueden estar las necesidades de tu cliente. Por ejemplo, en mi caso podría ser email marketing, puede ser monetización, puede ser redes sociales, es decir, pondría como una especie de casillero en la que tú pudieras desarrollar o saber más sobre esta temática que a ti te interesa. Justamente debajo puedes tener una sección de sobre mí, una breve que linke después a tu página de sobre mí y también añadir la misión de tu negocio. Piensa que hoy en día los negocios crecen y se desarrollan en base a las relaciones personales. Así que puedes explicar qué haces y por qué lo haces, qué ha sido lo que te ha llevado a estar aquí y quererme, en este caso, por ejemplo, ayudarme a mí. Después puedes tener otra sección que sea la de testimonios con personas con las que has trabajado y que puedan aportar unas bonitas palabras sobre tu trabajo, los productos que han consumido o, si empiezas desde cero, podrías tener comentarios de redes sociales. O si lo mismo, si empiezas desde cero y no tienes ni redes sociales ni has vendido ningún tipo de infoproducto, puedes testear ese producto que vas a crear en conocidos o personas que les pueda interesar y que les pueda ayudar a cambio de un pequeño testimonio. Y en último lugar tendríamos el footer, ahí pondríamos los links a las páginas muy importantes de nuestra web, como podían ser el aviso legal, la política de cookies, la página de contacto, etc. Y ya tendríamos lista nuestra página de inicio. Sobre todo es muy importante que quiero que te quede la idea clara y remarcada
que debe responder a objetivos muy concretos y a la ruta que quieras que haga esa persona que va a visitar tu página por primera vez. Es decir, no tienes que dejar la secuencia de acciones al azar, sino que tienes que ser tú que dirija a esa persona al punto en el que tú quieres que vaya. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si ha sido así, dedos arriba, y ya sabes que aquí debajo tienes el espacio de comentarios. Si tienes algún tipo de duda, adelante y déjame la pregunta que necesites. Y como siempre, gracias por estar aquí y te veo en el próximo vídeo. Hasta luego.